El tema de esta mañana se titula El mensaje de los tres ángeles, el carácter transformado y el lóbulo frontal. Con que vamos a manejar el tema profético en esta mañana. Mientras que los hermanos me colaboran ahí. Nosotros en la lectura bíblica, hermanos, ¿y qué nos dice Ezequiel 9:4? ¿Qué nos dice? Ajá, sí, hermana, bien, pueda leerlo. Un poquito más fuerte. En el libro de Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿Quién recuerda esa historia del pueblo de Israel con Ezequiel? ¿Hasta cuándo pudiéramos ver qué? Gracias, hermanita. Todas estas abominaciones. Y el Señor envió ¿qué? 2 ángeles. El Señor envió 2 ángeles. Un ángel ¿qué? Exterminador y un ángel escribano, el que escribía. Y si nosotros recordamos un poco más, ¿no es cierto?, la historia de ese pueblo de Israel, es importante saber de que ellos hacían sacrificios del cordero, ¿no es cierto? Muy bien, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Sacrificaban el cordero y con la sangre, ¿no es cierto?, pintaban, ¿no es cierto?, el dintel de la puerta, para que cuando el ángel, ¿no es cierto?, exterminador, viera, ¿no es cierto?, que habían hecho sacrificio ahí, entonces pasaba por alto esa casa. Cuando yo estudié, hermano, esta parte me interesó y me gustó, porque como el Señor, ¿no es cierto?, en su misericordia que estudiamos durante esta semana, el Señor siempre ha logrado proveer medios para utilizar su misericordia para con nosotros. Y quiero, hermanos, que me pongan debida atención a esto, hermanos. Recuerden que oramos para que haya ¿qué? Reverencia. Dios le había dicho a sus líderes, a Moisés, llama a las familias, y cada familia, ¿no es cierto?, debe entrar en un proceso y un plan de redención, de perdonar. El esposo, como cabeza de la familia, como sacerdote del hogar, debería llamar a la esposa y pedirse en perdón, reconciliarse. Después de que ellos están reconciliados, entonces iban donde los hijos a reconciliarse en familia. Y ahora sí que estaban reconciliados, perdonados, ahora sí podían sacrificar el cordero y pintar, ¿no es cierto?, el dintel de la puerta. Si esa familia no había hecho caso, ¿no es cierto?, de esas recomendaciones de perdón y reconciliación consigo mismos y con Dios, entonces el ángel exterminador, ¿qué pasaba? Destruía, ¿no es cierto?, a esa familia, a ese hogar. Si el Señor hiciera eso con nosotros hoy, ¿cuántos hogares adventistas pudieran quedar destruidos, hermanos? Varios, ¿no es cierto que sí? Para no decir muchos. Varios. Hermanos, el sábado debe ser un día de regocijo espiritual, de delicia santa, porque el sábado es el día donde el Señor hace milagros. Hoy es un día de redención, hermanos, para que yo, Jairo Duarte, pueda entrar en un proceso, en ese momento de reconciliación con Dios, conmigo mismo y con mi familia. Por eso el pueblo gemía, no más matanzas, no más muerte. ¿Será que nosotros gemimos, hermanos, como dice ahí Ezequiel? ¿Será que gemimos a causa de lo que está pasando en la iglesia de criollos y en la comunidad de criollos? En este municipio, creo que es municipio Pitalito. ¿Será que gemimos o estamos cómodos viviendo como estamos, hermanos? Ya leímos, hermanos, el libro de Ezequiel, ¿no es cierto que sí? Y en Apocalipsis también nos dice lo siguiente, hermanos. Después vi un ángel comisionado por nuestro Señor Jesucristo para ir rápidamente a los 4 ángeles
y clamó en alta voz, retener, 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 hasta que sean ¿qué? Hasta que nosotros seamos sellados en la frente, en el lóbulo frontal, frente, lóbulo frontal, a los siervos de nuestro Dios, los cuales han de ¿qué ser? Salvos. El Señor quiere, ¿no es cierto?, redimir hogares, redimir familias, redimir parejas, redimir iglesia. Y el Señor quiere, ¿no es cierto?, que seamos sellados en nuestra frente, en nuestro lóbulo frontal. Este clamor por intercesión de nuestro Señor Jesucristo hizo que los 4 ángeles detuvieran los 4 vientos de la tierra para no destruirla. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que cuando dice aquí vientos, ¿qué significa? En Apocalipsis, guerra, conflictos, destrucción. Y el Señor, ¿no es cierto?, intervino en esa destrucción hasta que seamos nosotros ¿qué? Sellados, sellados. Y también, ¿no es cierto?, porque somos adventistas del séptimo día. Esta operación de sellamiento que realizan los ángeles de Dios consiste en este sellamiento, porque a veces, ¿no es cierto?, se especula referente, ¿no es cierto?, al sellamiento y a la marca de la bestia. Se especula. No, esto es palabra de Dios, hermanos. El sellamiento que realizan los ángeles consiste en, primero, en la impresión mental y racional de. Es una impresión mental, inteligente, racional, referente a 2 aspectos. Primero, la reafirmación de nuestro compromiso con Dios ejercido por medio del bautismo. Cuando usted y yo, hermanos, pónganme la atención aquí, hermanitos. Cuando usted y yo elegimos por decisión inteligente y espiritual ser bautizado, ¿qué dice aquí? ¿Fui sellado, hermanos? Repito, hermanos. Cuando usted y yo, de manera inteligente, de manera espiritual, elegimos ser bautizados, ¿fui sellado? Necesito una voz así, fehaciente. ¿Fuimos sellados cuando yo elegí ser bautizado? Muy bien, hermanos. Yo fui sellado, separado del mundo para un propósito espiritual. Eso significa sellamiento. Fui separado ¿de qué? Del mundo para un proceso espiritual, de santificación espiritual. La reafirmación de nuestro compromiso de Dios ejercido por medio del bautismo. Segundo, la reafirmación no es que ya soy bautizado, entonces reafirmo, dice aquí, reafirmo mis principios referentes, ¿no es cierto?, a la ley de Dios, incluyendo el sábado. En este momento, hermanos, que nosotros elegimos desde esta semana, anoche, decir, voy a mi iglesia. En este momento, al yo elegir venir a la iglesia el día sábado, ¿estoy siendo sellado? ¿Por qué no? Usted puede haber elegido quedarse, ¿no es cierto?, descansando, elegido hacer otro tipo de actividad, pero cuando usted elige, ¿no es cierto?, valorar, respetar el día sábado, ¿está cumpliendo con la ley? Al cumplir con la ley del Señor, incluyendo el día sábado, ¿está siendo sellado? Está siendo sellado, hermanos. Estamos siendo sellados. ¿Está siendo comprensible el tema, hermanos? ¿Sí está siendo comprensible? Quiero que sea bastante comprensible para nosotros. El sellamiento es para nuestra salvación. Hoy estamos cumpliendo con la ley de Dios y con el sábado para salvación. Claro, estamos cumpliendo, ¿no es cierto que sí? Estamos cumpliendo. Hay varios textos, pero por tiempo no vamos a poder, ¿no es cierto?, leerlos. Este sellamiento, entonces, ¿dónde se hará? ¿Dónde se hará? El sellamiento se hará en nuestra frente, mente o lóbulo frontal, donde está la parte racional, la parte inteligente, donde está la toma de nuestras decisiones. Usted eligió en esta semana o eligió hoy venir hoy sábado a orar a nuestro Dios y estar congregados unánimes en esta santa convocación. ¿Estamos siendo sellados? Sí, estamos siendo sellados. Porque estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con la ley de Dios. Estoy siendo sellado, hermano. Yo elegí venir.
fue la parte inteligente, fue la parte racional. No fue la parte emocional que me dijo, ¿no es cierto? Vamos hoy sábado a estar, ¿no es cierto?, congregados todo el día. Hermano, en esta mañana estamos siendo sellados. Pero si en la tarde yo prefiero, ¿no es cierto?, no asistir a la iglesia y hacer otro tipo de actividad, ¿dejé de ser sellado? Claro, claro, hermano, dejé de ser sellado. Porque el día del Señor comenzó desde ayer 6 de la tarde y termina, ¿no es cierto?, las horas sagradas para nuestro Dios hoy 6 de la tarde. Ese tiempo no es mío. Ese tiempo le corresponde a nuestro Dios. Lóbulo frontal. Pero primero, hermanos, antes de yo ser sellado, dice aquí, debo yo, Jairo Duarte, realizar una transformación. Yo, Jairo Duarte, usted coloque, ¿no es cierto?, su nombre. Yo debo, ¿no es cierto?, primero, ¿qué? Transformar, ¿qué, hermanos? Transformar, ¿no es cierto?, mi carácter. Yo debo primero, antes de ser sellado, por más de que yo venga el sábado aquí, cada sábado durante, ¿no es cierto?, las horas sagradas, pero si no transformo mi carácter, por más que pretenda estar sellado, aún no estoy sellado. ¿Me hago entender? Primero es ¿qué? La transformación de mi carácter. Para ser sellados, según la Santa Biblia, necesitamos primeramente transformar nuestro carácter. ¿A la semejanza de quién, hermanos? Lo sabemos, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es el carácter? Nosotros hemos escuchado varias veces, ¿no es cierto? Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Hay que transformar nuestro carácter. Pero, ¿qué es carácter? ¿Qué es el carácter? Son los rasgos de comportamientos distintivos. ¿Y qué dice ahí? Son los rasgos de comportamientos que me distinguen a mí en la manera de ser, pero que son ¿qué? Definitivos. Por eso, si yo no transformo mi carácter, eso que es definitivo a mí, y no hago cambios, no corrijo mi temperamento, mi carácter, la forma de pensar, la forma de hacer, la forma de relacionarme, la forma de hablar, entonces eso que será definitivo no me permitirá ser sellado. Si no hago transformación, si no hago cambios distintivos y definitivos del modo de ser de cada persona. Sigue diciendo, hermanos, ¿qué es carácter? Más claro todavía, más práctico para nosotros. ¿Qué es carácter? Son las características únicas de rasgos y cualidades de una persona. ¿Rasgos qué? Y cualidades únicas, ¿no es cierto? Y cualidades de una persona. Y eso se evidencia, se muestra, se evidencia por medio de la manera de yo, Jairo Duarte, reaccionar frente, dice aquí, a cualquier comportamiento habitual. Es mi comportamiento habitual frente a cualquier situación diaria. Vuelvo y lo leo, hermano, para que quede más claro. Se evidencia mi carácter por medio de la manera de yo reaccionar con los comportamientos habituales en la semana, no solamente el sábado, frente a cualquier situación diaria. Digamos, ¿no es cierto?, que estoy en carretera, en el carro, y alguien se me atravesó de manera, ¿no es cierto?, irrespetuosa, atrevida. Si mi reacción es sacarle la cabeza por la ventana y alegar y reclamar, ¿es mi comportamiento habitual? Y ese comportamiento habitual es mi carácter. La manera, ¿no es cierto?, en que yo cantaleteo, alego, reclamo, hablo duro, fuerte, soy dominante, mal geniado, temperamento dominante. Si ese comportamiento lo hago durante los 5, 6, 7 días de la semana, es habitual. Ese es mi carácter. ¿Y eso debo qué? Transformarlo. Si no lo transformo, no podré ser sellado por más de que venga los sábados aquí las 12 horas o las 24 horas. ¿Me han entendido, hermanos, qué es carácter? Ok, hermanos. Analicemos los caracteres distintivos entre nuestro Señor Jesucristo y el enemigo. ¿Por qué digo el enemigo? Ahí está escrito. Porque yo leí hace tiempos, hermanos, en el Espíritu Profecía, que cada vez que utilizamos el nombre del enemigo de Dios, le estamos alabando. ¿Estamos?
Con decir el enemigo de Dios ya entendemos quién es. ¿Para qué dar el nombre? ¿Para qué no es cierto utilizar el nombre de él? De mi parte no se sienta alabado. E invocado inclusive. Rasgos distintivos del carácter. El carácter de nuestro Señor Jesucristo está reflejado en los frutos del Espíritu Santo en Él y en nosotros. O sea que mi carácter no debe tener las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu de Dios que está en Galatas. Si usted lo conoce, lo siente en Galatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la tolerancia diaria, la benignidad, la bondad, la obediencia, la humildad, la ternura, la compasión, la mansedumbre, el perdón y la justicia. Y termina el apóstol Pablo diciendo, si todo esto es verdadero, todo lo que es correcto, todo lo santo y digno de alabanza a Dios, entonces es espiritual. O sea que yo, Jairo Duarte, podré decir, estoy en un propósito espiritual, soy espiritual, cuando cumplo con el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la obediencia, el amor, el gozo, el perdón. Cuando cumplo durante toda la semana con los frutos del Espíritu Santo, puedo decir, mi vida está en un proceso de transformación y estoy en la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, ¿no es cierto? Simplemente estoy en propósitos espirituales, pero estoy en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que es el carácter, ¿no es cierto?, el enemigo de Dios. La ira, la arrogancia, la soberbia, la cólera, la enemistad, la mentira, la infidelidad, la ambición, la idolatría, la deshonestidad, la traición, la hechicería, la inmoralidad, el orgullo, el egoísmo, el rencor, el adulterio, el hurto, la desobediencia, pensamientos negativos, pesimistas. O cuando yo pienso, ¿no es cierto?, en suicidio. O que ojalá la persona se muera. Estoy, ¿no es cierto?, en las obras de la carne. Son las obras de la carne, que es una posesión necesariamente demoníaca, que el enemigo quiere, ¿no es cierto?, que nosotros estemos enredados en ese mundo. ¿Conocemos la diferencia, hermanos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo y el carácter del enemigo de Dios? ¿Qué es temperamento, hermanos? ¿Qué es temperamento? Porque vamos a estudiar ahora, hermanos, lo que es carácter y lo que es temperamento. El temperamento es el comportamiento del ser humano dependiendo de tres influencias determinantes. Conocimos que el carácter, ¿no es cierto que sí? Son rasgos y cualidades distintivas pero definitivas. El temperamento son comportamientos del ser humano dependiendo de tres factores de influencia. El 50% de nuestro temperamento, de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, lo heredamos de forma genética consanguínea de parte de nuestros padres. Voy a dar un ejemplo. Digamos, ¿no es cierto?, que a mí no me gustaba el temperamento, un ejemplo malgeniado de mi papá o de mi mamá. ¿Cuánto tengo yo de eso que no me gustaba de ellos? Lo tengo en mí, en mi genética, en mi herencia consanguínea. ¿Cuánto tengo? 50%. Aquello que yo me atrevo a corregir de mis hijos es que usted es grosero, malgeniado, desobediente, desordenado, intolerante, impaciente. Todo aquello que yo quiero corregir en mi hijo, ¿cuánto tiene mi hijo de mí en él? ¿Hemos sido injustos, apreciados hermanos y padres? Queriendo corregir en los hijos lo que yo no he corregido en mí. Lo que yo no he corregido, lo pretendo corregir en ellos. El 50% es hereditario, consanguíneo, está en mi ADN, es genético. Vamos sumando 50 más 30 para llegar al 100 de quién soy yo. El 30% de nuestro temperamento corresponde a las influencias del entorno en donde y con quién nosotros nos relacionamos, ya sea el entorno familiar o social.
Y esa influencia del entorno en el cual están mis hijos, en el cual yo me relaciono, lo que hable, lo que vea, lo que escuche, lo que contemple por medio de la televisión, el internet, el WhatsApp, lo que converse, revistas y demás, modifica de alguna manera, dice, nuestra conducta y mi estilo de vida. Modifica mis valores y mis principios. Modifica lo que Dios quiere transformar en mí. Por eso a los muchachos no podemos decirle, no se junte con esa niña o con ese muchacho. Debemos de decirle las razones. Porque un 30% de tu vida va a ser, ¿qué? Modificada. Tu estilo de vida va a ser diferente. Por eso el pueblo, ¿no es cierto? El pueblo de Dios fue separado. El Señor nos dijo, no te juntes con los filisteos, no te juntes con los egipcios, no te juntes con pueblos paganos. Porque el Señor sabía, ¿no es cierto?, de que factores de influencia iban a comprometer el propósito espiritual de mantenerlos sanos y santos. El 20%, para completar el 100%, el 20% de nuestro temperamento es el resultado de la influencia dependiendo de lo que comemos o ingiramos. Lo que yo coma, lo que ingiera, gaseosas, confites, galletas, cosas que no son alimento, modifica mi comportamiento. Ustedes pueden buscar en internet, hermanos, porque me gusta la investigación. Transformación del carácter o el temperamento por el consumo de azúcares. ¿Qué le dice? Por el consumo de carnes, por el consumo de harinas refinadas, por el consumo de comida chatarra. ¿Qué pasa? No solamente que me intoxica y crea un problema, ¿no es cierto?, digestivo, sino que modifica mi temperamento, mi carácter. Cuando he trabajado con colegios, hermanos, una madre me manda, ¿no es cierto?, un chico para que le dé terapias. Y lo primero que yo hago con la profesora es decirle, llame al padre de familia, sobre todo a la mamá. El muchacho, ¿qué desayuna? Durante la semana, ¿qué desayuna y qué desayunó hoy? Dice la hermana Elena de Huay que la cocina es un laboratorio. Así lo dice, es un laboratorio donde la mamá, madre, esposa, transforma el temperamento del hogar, esposo e hijos. Por eso no podemos estar cocinando simplemente por gusto, por placer. Debe haber un razonamiento inteligente de saber lo que voy a preparar, en qué va a beneficiar en la parte espiritual, mental, emocional y física de mi familia. ¿Me comprende lo que estoy mencionando, hermanos? Es importante tomar conciencia. Es importante tomar conciencia en esto. Lo que yo consuma, el consumo de la carne crea irascibilidad, así lo dice la hermana Elena de Huay. Una persona rebelde, agresiva, una persona que tenga problemas de ansiedad, de depresión. ¿Qué es lo primero que un psiquiatra, un psicólogo le recomienda a una persona que tenga problemas de ansiedad y depresión? Le quita el chocolate, le quita los azúcares, le quita las carnes, porque ellos han entendido que eso intoxica necesariamente nuestro organismo, la sangre que va al cerebro y altera el sistema nervioso. ¿Me quiero curar de la ansiedad y la depresión? Debemos dejar de consumir este tipo de productos. ¿Tiene razón la palabra de Dios, hermanos? Amén, muy bien, qué bien esa respuesta, hermanos. Tiene razón. ¿Qué es personalidad? Es un sello de identidad. Es un distintivo diferencial. Me distingue, me diferencia de los demás. Son las características distintivas y distinguidas y actitudes notables de una persona. Yo fui a predicar en una iglesia en otra ciudad y cuando llegué vi a un hermanito afro sentado donde está la hermana. Por su aspecto pensé que era el pastor de la iglesia y me le senté ahí al lado y me le presenté y le dije: pastor, muy buenos días, feliz sábado, Dios lo bendiga. Pastor, me invitaron para predicar hoy acá. Y volteé al hermano y me dice: no, yo no soy pastor ni tampoco predico. Su personalidad me dio ¿qué? Una característica distinguida en relación a los demás.
¿Me están entendiendo? A veces uno está en un lugar, ¿no es cierto? Y la gente dice, a mí me ha pasado. Disculpe, usted es un profesor, es médico, y créame, no necesito estar así vestido. Pero las actitudes, comportamiento, la manera en que usted habla, se expresa, lo distingue, hermano, lo distingue, hermano. Y el Señor quiere eso, hermano, que nosotros seamos, ¿no es cierto?, distinguidos, diferentes, que tengamos un sello de identidad, personalidad, sello de identidad, que nos distinga, hermano, referente al mundo. Rápido, parte. Los temperamentos que acabamos de ver, hermanos, lo heredamos de nuestros padres. ¿El temperamento qué? Lo heredamos de nuestros padres. ¿Cuánto porcentaje? 50%, muy bien. Y por eso existen, ¿no es cierto?, 4 clases de temperamento. El temperamento, ¿no es cierto?, colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Qué importante, ¿no es cierto?, yo identificar cuál es mi temperamento o cuáles son mis temperamentos, el de mi pareja, el de mi esposa, el de mis hijos, para una mejor convivencia, un mejor entendimiento y una mejor convivencia. El carácter es adquirido. ¿Cómo se adquiere por eso el Señor, el Espíritu Profecía dice, el Espíritu Santo dice, cuidemos las avenidas del alma, los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, la vista. Cuidémosla, ¿por qué? Porque por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos, sentimos y gustamos, adquirimos el carácter. Lo que nosotros elijamos ver corresponde al 60% de quién soy yo. Lo que yo ¿qué? Lo que yo, ¿no es cierto?, contemple. El Espíritu de Profecía dice en conducción del niño, nosotros y nuestros hijos son lo que contemplemos. Lo que me entretenga en la televisión, en el internet, en el WhatsApp, lo que me entretenga, eso soy. Eso soy. Y lo que yo oiga corresponde al 40%. Son factores de influencia, 40%. O sea, hermanos, que en mi carácter que debe ser transformado, es el resultado de la suma de factores representados por el temperamento y la personalidad. Para que me entiendan eso. Si yo cojo temperamento y lo sumo con personalidad, me da carácter. ¿Estamos? Los que han escrito, hermanos, es importante que esto lo tengan en cuenta. Cuando yo sumo mi temperamento más mi personalidad y le coloco una raya igual a carácter. ¿Por qué? Porque lo forma la influencia de los temperamentos generacionales de nuestros padres, los hábitos de vida, las experiencias y vivencias positivas o negativas de la vida, la educación recibida, la calidad de la alimentación y la influencia de con quienes nosotros nos estamos relacionando, lo que nosotros conversemos. Nosotros en la sabiduría de Dios, en la Biblia dice que nosotros debemos de cuidarnos que hablamos. Nuestras palabras deben decir sí, sí o no, no. Pero a veces decimos más de lo que no debemos. Y en la multitud de palabras hay pecado, hay error. Y lo que los 5 sentidos perciban, y aún consideremos que el entorno en donde vivimos nos forma o nos malforma en nuestro carácter. Ahora, hermanos, ¿por qué nos dice el Señor que seremos sellados en nuestra frente, en nuestra mente o lóbulo frontal? ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? Porque las avenidas del alma, los 5 sentidos, son las avenidas de influencia de lo que yo vea, converse, escuche, con quién me relaciono, lo que consuma, modifica, ¿no es cierto?, mi carácter, va a la mente. Y ahí seremos sellados, porque es una toma de decisión. El sellamiento es una toma de decisión. Cuando yo digo a partir de hoy mi vida tiene que ser transformada, cambiada, entonces estoy comenzando a ser sellado. ¿Qué hay en nuestra frente o mente? ¿Qué hay en mi frente o mente para ser sellado? Está el lóbulo frontal. Es donde está nuestra fuerza de voluntad, donde está mi voluntad. Es donde está la toma de decisiones. Es donde están mis pensamientos.
y el desarrollo de la inteligencia. En el lóbulo frontal está el desarrollo de la inteligencia del ser humano. El lóbulo frontal es definitivamente el asiento del razonamiento, del intelecto, de la voluntad, del juicio, de la toma de decisiones. ¿Por qué al ser humano se le dificulta tomar decisiones inteligentes, responsables, decididas? Y coloco un ejemplo práctico. Vamos a comprarnos un pantalón, una blusa, un vestido, y es increíble que tenemos que mirar 3, 4, 5 o más prendas para decidir. Y aun cuando hemos mirado, aún no hemos decidido y tenemos que preguntarle a la persona del almacén si me queda bien, y si la persona dice que le queda bien, entonces lo compro. ¿Quién tomó la decisión? El ajeno. Tomó la decisión el ajeno, no el propio. Y cuando llego con esa prenda casi porque esto no me gusta, no me siento cómoda, no me siento cómodo. ¿Por qué no tenemos capacidad de decisión? Porque mi lóbulo frontal, ¿cómo está? Está afectado. Mi lóbulo frontal está afectado y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Es por ende el lugar de la espiritualidad. ¿Dónde está mi espiritualidad? Lóbulo frontal. Aquí en mi frente, donde vamos a ser sellados. Es el asiento de la moralidad y por ende el lugar donde Dios me habla. Dios no solamente me habla por mis oídos, sino en el lóbulo frontal, lóbulo frontal. Se comunica con el ser humano y es el lugar donde Dios nos sellará si reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Las células neurotransmisoras, hablando del lóbulo frontal, que es la parte psicológica, son células neurotransmisoras, neurocélulas, neuronas del cerebro, transmisoras, transmiten, ¿no es cierto?, por medio de unas sustancias químicas que van conectadas por medio de un sistema nervioso como un cableado de luz, información. Por eso se dice neurotransmisoras, transmiten información, reciben y envían mensajes por medio de los 5 sentidos. Y que procesan estos mensajes en forma de ondas nerviosas al cerebro y que finalmente quedan archivadas. Esa información queda archivada, codificada, ¿en qué mente? En la mente subconsciente. Uno puede decir, no, lo que escuchó esa persona o el niño en una pelea, en un conflicto, él como que medio escuchó. Ojo, lo que haya escuchado, ese poquito o ese medio quedó ¿dónde? Quedó codificado como una huella, quedó codificado en la mente subconsciente. Esta mente subconsciente seguidamente da órdenes continuas de ejecución. Voy a dar un ejemplo común y un ejemplo bíblico. En Deuteronomio 6, 1 al 25, le damos la primera parte de un hermano que me ayude rápido con voz así fuerte para que los demás escuchen. ¿Por qué hay psicología espiritual en Deuteronomios? Deuteronomios, por favor, pronto, 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría,
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te han. ¿Hay psicología espiritual ahí? Psicología espiritual. Palabra de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel, para que te vaya bien, para que nos vaya bien, hermanos, en la casa, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad donde vivimos, para que nos vaya bien. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Repetir, dice, y estos mandamientos que te doy, los vas a escribir ¿dónde? En las paredes, en los murales, en las columnas, en las puertas. ¿Y qué más dice? Y las repetirás a tus hijos en el camino, en la casa, en el camino, al levantarse, al acostarse. Hermanos, esa repetición de la repetidera iba a permitir de que quedara eso grabado donde que el hermano lo acaba de leer. En los frontales. Lóbulo frontal. El Señor utilizó el recurso de la psicología del lóbulo frontal para que el pueblo no se descarriara y le fuera bien. Por eso decía, a tus hijos. Por eso cuando leemos, creo que Deuteronomios también o Éxodo, y dice, creo que Deuteronomios, que dice, no sé si la primera parte, dice, y si tus hijos te preguntaran por qué guardamos los 10 mandamientos, entonces dice, y le dirás a tus hijos, porque Dios nos sacó ¿de dónde? De tierra de esclavitud. Dios quería que los hijos desde pequeñitos supieran quién era ese Dios. Por eso nosotros siempre leemos, hermanos. Y ese folleto o librito, hermanos, de calidad, que nos regalaron hoy, que dice fidelidad, hermanos, háganlo. Yo me aterré el material tan fino que hay ahí, hermanos. Es un material fino. Esas hojas son finas. Es como un pergamino. Te provoca no estar todo el tiempo cogiendo esas hojas. Suave, parece un pergamino. Y la información que está ahí, hermano, es valiosa. Créame que yo lo hice desde el lunes pasado que me lo regalaron. Y comencé a estudiarlo. Y es interesante, hermanos, cómo nosotros, ojalá siempre dijéramos, el Dios de mis padres. Que mis hijos digan, el Dios de mi papá y de mi mamá. El pueblo de Israel tenía tan claro ese Dios que siempre ellos decían, ¿el Dios de quién? De Abraham. ¿El Dios de quién? De Isaac. ¿El Dios de quién? De Jacob. ¿El Dios de quién? De José. Y así, la generación tenía su propio Dios. Pregúntele a un hijo, a un muchacho hoy, ¿quién es tu Dios? Cosas, personas, líderes de opinión que existen en la música, que existen en la política. Para muchos el Dios es Petro, el Mesías. Para muchos el Dios es la farándula. Lo que le pase a Shakira, sufre esa mujer o ese hombre o esa niña o ese muchacho, sufre. Porque nosotros como padres no le hemos enseñado a nuestros hijos ese Dios, ¿por qué es mi Dios? ¿Por qué es mi Dios? Porque me ha sacado ¿de dónde? De tierra de esclavitud, de pecado. Deuteronomio, hermano, para que ustedes lo sigan leyendo. Increíble, hermanos, la bendición que hay ahí. Y voy terminando con esta parte, hermanos. El lóbulo frontal
es lo que a mí, Jairo Duarte, al menos me distingue de los animales. Y a ustedes también. El gato tiene el 3,5% desarrollado del lóbulo frontal en relación al resto del cerebro. Voy a dar un ejemplo. Digamos, hermanos, de que mi cerebro es esta parte circular. Esta parte circular. Y el lóbulo frontal, digamos que es esta partecita que estoy colocando acá. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Del cerebro, solamente una minúscula parte es mi lóbulo frontal. Caten ese ejemplo. El 3,5 en el gato. En el perro, el 7,0% del lóbulo frontal desarrollado en relación al resto del cerebro. El delfín, que dice, ¿no es cierto?, que es el animal más inteligente semejante al cerebro del ser humano. Eso dice la ciencia según ellos. ¿Tiene lo más cuánto? El 17% del lóbulo frontal en relación al resto del cerebro. El chimpancé, que dice, ¿no es cierto?, que es su hermano o su primo, ¿sí? Eso dice la ciencia. El chimpancé tiene el 17% del lóbulo frontal, solo el 17% en relación al resto del cerebro desarrollado. Y el hombre, nosotros, seres racionales, inteligentes, creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios, solo tenemos ¿qué porcentaje, hermanos? El 40%. El 40% de mi lóbulo frontal desarrollado en relación al resto del lóbulo frontal. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Me captaron bien el ejemplo? La pregunta es, ¿por qué yo, Jairo Duarte, hombre, espiritual, padre de familia, esposo, comprometido con Dios en la iglesia, por qué yo solo tengo el 40% desarrollado? ¿Cuánto debería de ser el porcentaje de mi lóbulo frontal desarrollado en relación al 100 que tiene mi cerebro? ¿Cuánto debería ser? 100%. Muy bien. ¿Por qué nomás tengo el 40%? Veamos. ¿Cuánto sería el porcentaje normal que yo debería de tener? Ya me respondieron, 100%. ¿Y a consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? Con este porcentaje, ¿será que podré yo ser sellado y salvo? ¿Con un 40% podré ser sellado y salvo, hermanos? ¿No? ¿Cuánto tengo que tener? El 100%. ¿Con un 40%? No le sirve al Señor. No estamos ni en la mitad. Y así yo tuviera, hermanos, el 60 o el 70% de mi lóbulo frontal en relación al cerebro, aún estoy incompleto. Debe ser el 100% en relación al 100% de mi cerebro. ¿Me han entendido ese ejemplo? Veamos algunas de las enfermedades. Veamos algunas enfermedades causadas por daños al lóbulo frontal. ¿Por qué yo nomás tengo el 40% y no el 100%? ¿Por qué? ¿Qué enfermedades me están causando que mi lóbulo frontal esté afectado? Causas por los daños al lóbulo frontal. ¿Qué dice aquí, hermanos? Malos hábitos. Por mis malos hábitos. Porque soy Jairo Duarte boquisabroso. Yo soy boquisabroso. Porque es que me gusta, me fascina. ¿Y qué hago yo? Por los malos hábitos. Incremento de un apetito, ¿qué dice? Desordenado. ¿Cómo llamamos eso en los 8 hábitos saludables? Intemperancia. Por ser intemperante. Por ser intemperante tengo un daño en el lóbulo frontal. Disminución de la concentración y atención. Manías físicas. Comportamientos físicos anormales. Desórdenes compulsivos u obsesivos. Pensamiento y comportamientos negativos que dificultan la integridad social y familiar. ¿Por qué hay problemas en la pareja, en el hogar, en la iglesia? ¿Por qué? Porque todos estamos con el lóbulo frontal ¿cómo? Afectado. Así que entenderlo. Así que entenderlo, hermanos. Agresión, ansiedad y depresión con facilidad en la pareja, en los hijos,
en la familia, en la iglesia. Disminución de la hiperactividad. ¿De la disminución de qué? Antes había actividad, ahora estoy con desgano, pereza, no quiero hacer nada. Desgano, pérdida de interés por la salud, pérdida de interés por su vida, por su trabajo, pérdida de interés por su pareja y pérdida de interés ¿por qué? Por la familia. O sea que cuando una persona, una mujer o un hombre dice, quiero separarme, es que yo ya no sé qué siento por mi pareja, ¿es verdad eso o es porque tiene el lóbulo frontal afectado, enfermo? Respóndame. Ok, ¿entendieron? Por eso yo le doy gracias a Dios la psicología espiritual que aprendí. Un psicólogo que le dice, si no lo ama, ¿te parece? ¿Para qué vivir con una persona que uno no quiere y no ama? ¿Para qué? Pero cuando yo estudio palabra de Dios, entiendo que esa persona tiene una afectación al lóbulo frontal. ¿Qué debo yo hacer? Comenzar a trabajar con los hábitos saludables, los 8 remedios naturales, desintoxicarla, la parte espiritual fundamentalmente, una psicología espiritual, hermanos, y se restablece. Una vez que yo lograr desbloquear, quitar esa neblina de la mente de esa mujer o ese hombre, la persona dice, quiero olfatear a mi esposo, como que sí siento por él algo. Hermanos, por eso la Santa Biblia dice, el amor que nunca dejará de ser. Nunca el amor dejará de ser. ¿Por qué no dejará de ser? Porque Dios es amor. Es un principio, hermanos. Es un principio. Desviaciones sexuales, tendencias o prácticas al homosexualismo, al masoquismo, al pseudomasoquismo y demás. Cuando una persona es homosexual, ¿qué piensa Jairo Duarte como psicólogo? ¿Qué piensa? ¿Que es de moda ser homosexual? ¿Que es de moda ser lesbiana? ¿O inmediatamente sé de que la persona tiene su lóbulo frontal enfermo, afectado? ¿Es así o no, hermano? ¿Me han entendido? Esa persona mentalmente está enferma. Entonces hay una desviación, necesariamente hay una perturbación, una distorsión psicológica, mental y emocional. Excitación descontrolada y permanente, provocación y tendencia a la promiscuidad, recurrentes a prácticas sexuales u homosexuales y masturbación a temprana edad. Necesariamente tiene que ver con lóbulo frontal, ¿no es cierto?, afectado. Sentimientos de culpabilidad, inferioridad, convirtiéndose en personas agresivas, hostiles, con falta de voluntad y autocontrol, pérdida de la empatía y del amor por la familia, baja o pérdida del interés espiritual e insensibilidad moral, un que me importismo. ¿Qué me importismo es que me importa? Es un término psicológico. Y voy terminando con esto ahora sí, hermanos. Esa persona que experimenta la persona que tiene el lóbulo frontal enfermo, afectado, disminución o deterioro por los principios espirituales y morales, disminución o pérdida del amor por la pareja y por la familia. Eso experimenta la persona que está afectada del lóbulo frontal. Incapacidad para razonar, evaluar, analizar, definir y decidir. Falta de visión en cuanto a la proyección de la vida. Todo lo ve negativo. Expresiones y conversaciones que son vanas, de doble sentido o fantasiosas. Vive más la fantasía de esa persona que la realidad. Está experimentando eso porque tiene el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, afectado. Incapacidad para interpretar la Santa Biblia, reflexionar y resolver problemas o dificultades. Incapacidad para saber expresarse de manera sana, clara, objetiva y amorosa. Incapacidad para saberse comunicar de manera respetuosa, afectiva y emocional. Y son personas inconstantes, intolerantes, impacientes. ¿Y qué más dice? Y distraídas, y distraídas. Y termino ahora sí, hermano, con esta. 5 minuticos nomás, hermanos. Veamos algunos hábitos nocivos que impiden que mi lóbulo frontal esté enfermo. Lo que quiero que usted, hermano, se lleve a casa para que comience a corregir. Haga decisiones morales y espirituales.
dieta o nutrición inadecuada es lo que causa afectación al lóbulo frontal. Alimentos desbalanceados, consumo de comida chatarra. El abuso de la televisión, los juegos electrónicos, abuso del internet, WhatsApp, distorsiona la mente y tiene mensajes subliminales, eso lo sabemos. La mala lectura y la pornografía distorsiona la mente y el concepto del sexo y el concepto de la mujer. La ociosidad debilita la energía vital del lóbulo frontal. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Ya ustedes, lo cierto, creo que lo sabían. Pues la laboriosidad, dice la hermana Elena de Huay, la laboriosidad dignifica y edifica la mente, que es el lóbulo frontal. El estrés causa fatiga cerebral y física, irritando y alterando el comportamiento humano y creando dificultad para resolver situaciones. La cafeína, el alcohol, eso nosotros ya lo sabemos. Sí, el cigarrillo, bebidas gaseosas, causa desórdenes y desequilibrio en la mente del lóbulo frontal, modificando negativamente la conducta, los pensamientos y las inclinaciones de las personas, convirtiéndolas en seres inmorales. El consumo de esto convierte a las personas como inmorales, indisciplinados e irresponsables, compulsivos, de temperamento irritable y obviamente alterando el sistema nervioso y el sistema neurológico del ser humano. El azúcar, las harinas refinadas, hermanos, nublan el cerebro, palabra de Dios. Nublan el cerebro. Una persona que diga, es que se me está olvidando todo. Una señora de un supermercado que tenía, me decía, es que yo no sé si me dan la de vuelta o ya la di. No sé qué billete me dieron. Tengo dificultades para distinguir si pagué o no me pagaron. Lóbulo frontal afectado, hermanos. ¿Qué consume la persona? ¿Qué hace un médico, un psicólogo en el mundo que no conozca esto? Químicos. Tómese esta medicina. Tómese esta droga química. No, hermanos. Lo primero que yo pregunto es con qué desayuna. Si consume azúcares, si consume harinas refinadas, si consume grasas, consume gaseosas. Una vida de hábitos desordenados causa problemas psicológicos. Sencillo, hermanos. Por eso Dios quiere un pueblo sano que lo convierte en un pueblo santo. Si no somos sanos en la alimentación, nunca podremos ser santos, hermanos. Causa problema del lóbulo frontal, causando irritabilidad en la exposición de ánimo. Una persona malgeniada, agresiva, es porque necesariamente, hermanos, está consumiendo lo que no es. Y esto último, hermano, es palabra de Dios. No es decir, hermano Duarte vino a hablar de la carne y no volvamos a leer la oportunidad de predicar. Palabra de Dios. Cada uno asuma la parte que le toca. ¿Está bien, hermanos? Cada uno asuma la parte que le toca. Las carnes, esto está en mente, carácter y personalidad, página 400 en adelante. Por eso coloco mi nombre primero, que debo corregir esto. Los que insistimos en comer carnes, sacrificamos la espiritualidad a causa de un apetito permisivo. Por lo tanto, nuestros cuerpos se llenan de enfermedades, comprometiendo las facultades físicas, intelectuales y espirituales y morales, las cuales se perjudican porque se transforma y se nubla ¿el qué? Y nubla mi lóbulo frontal, lo nubla. Y el razonamiento, incapacitándome a mí como ser humano, como Jairo Duarte, incapacitándome para definir y decidir, convirtiéndome a mí en un ser que dice ahí, ambivalente. El Señor me lo bendiga, hermanos. El Señor me lo bendiga y podamos haber entendido, comprendido y aceptado el mensaje de esta mañana. Y que este mensaje sea multiplicado a tantas personas que ustedes les pueden ayudar.